Nosotros los seres humanos normalmente tenemos el concepto, la idea de que cuando estamos hablando de un intelectual, estamos hablando de un individuo, sea hombre, sea mujer, que usa lentes, que de pronto es medio calvo, que tiene no sé cuántos títulos universitarios, que se ha leído 30 bibliotecas, en fin, todos nosotros ya tenemos un concepto, ¿verdad?, sobre lo que es un intelectual. Sin embargo, el intelecto es una capacidad innata en todo ser humano, que dependiendo del uso que le demos a esa, voy a utilizar este término, a esta bendición de Dios, del gran arquitecto del universo, dependiendo del uso que le estemos dando a nuestro intelecto, pues él mismo puede estar o al servicio del Todopoderoso o al servicio de su contraparte, es decir, del anticristo. Por eso que en esta ocasión hemos querido conversar muy brevemente sobre lo que es el intelecto y la espiritualidad, que dicho sea de paso, todo ser humano en mayor o en menor medida es un intelectual y les voy a demostrar en este instante que realmente es así. Primero queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal, a que apoyes, contribuyas en nuestra misión, regalándonos un valiosísimo like. Además, sería interesante que pudieras compartir con tus seres queridos, con tus familiares, con tus conocidos, con tus amigos, nuestras enseñanzas para que sea provecho de todos, absolutamente todos ellos. Sin más preámbulos, pues lo primerito que vamos a definir es el intelecto. Entonces, es una capacidad innata, como decíamos ahorita, en nosotros los seres humanos, ¿para qué? Para entender, para elaborar, para relacionar las ideas. Entonces, esta facultad, digamos, este don natural del cual hemos sido dotados todos los seres humanos, usted, sus hijos, sus familiares, la esposa, los amigos, todos los seres humanos tenemos, digamos, esta facultad. Algunos se dedican o le dedican más tiempo para desarrollar de manera simbólica esos músculos intelectuales, otros pues se dedican más a un trabajo físico. Por eso que a veces obviamente van a haber diferenciaciones entre ciertos tipos de intelectuales. Sin embargo, como les decía ahorita en la introducción, todos los seres humanos en mayor o en menor medida somos intelectuales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender, o por lo menos la inmensa mayoría de los seres humanos que hemos nacido bajo la gracia y la bendición de Dios, digamos, sin ningún tipo de enfermedad congénita, pues tenemos esa capacidad de poder elaborar ideas, de poder relacionar las mismas, y en ese sentido, de manera natural, insisto, dentro de usted, dentro de mí y dentro de todo ser humano, existe el intelecto y la capacidad intelectual como lógica consecuencia. Fíjese que diría mi venerable maestro, el gran avatar de Acuario, que esta es la facultad que nos permite a nosotros, los seres humanos, poder comprender que todo es incomprensible. Definitivamente esto es un koan, porque como decía un gran sabio, solo sé que no sé nada, solo sé que no sé nada, y que en definitiva todos los días tenemos una oportunidad de crecer, así sea 1 milímetro en cuanto a lo que es el conocimiento, y que realmente no es tan fácil poder beber de la fuente de la sabiduría, y que en definitiva hace falta como que, aparte de ese esfuerzo natural, también hace falta una luz trascendental para poder ir asimilando lo que es la comprensión, lo que es la luz. Por eso que el gran maestro Samael Aun Weor decía que el intelecto nos permite comprender que todo es incomprensible. Fíjate que suena bastante contradictorio lo que en este instante estamos hablando. Ahora bien, ¿por qué hay cosas que son incomprensibles y por qué hay situaciones que realmente denotan un muy bajo nivel intelectual en nosotros los seres humanos? De acuerdo a las enseñanzas de los grandes maestros de la luz, de los grandes maestros de la bendita logia blanca, existen 2 tipos de intelecto, a grosso modo.
haciendo un gran resumen, en síntesis, podemos agrupar el intelecto en dos clases. Primero, el intelecto sensual, es decir, aquel que elabora, que digiere, que transforma las ideas de acuerdo a toda la información que penetra a través de nuestros sentidos, es decir, a través de la vista, del oído, del olfato, a través incluso del tacto, del gusto, a través de nuestros sentidos sensoriales. Entonces, ese es un tipo de intelecto que obviamente poseemos todos los seres humanos. Repito, sin duda alguna, hay hombres y hay mujeres que se han dedicado a potenciar y desarrollar al máximo este tipo de facultad. Ahora bien, existe otro tipo o un segundo de intelecto, y es el que es otorgado, entregado por el ser, por lo inmanente, por el Padre Celestial, por el gran arquitecto del universo. Y es lo que se conoce como el intelecto consciente. Y fíjate que dice el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, fíjate que incluso las Sagradas Escrituras nos hablan de que la inteligencia, de que el intelecto es un don, es un regalo, es un obsequio que a nosotros nos entregó nuestro Señor Jehová. Entonces, hay dos tipos de intelecto, repito, en síntesis, el sensual y el intelecto que es dado por el ser y que se manifiesta a través de la luz de la conciencia. Este último, es decir, el intelecto consciente, no es más que, cuando estamos hablando por allí, que el intelecto iluminado. Es decir, es aquella luz que ha encarnado el ser humano, que ha logrado una conexión espiritual con la divinidad, y que ese conocimiento, ese entendimiento, esa luz, obviamente la pone al servicio del espíritu, lo pone al servicio de la creación del gran arquitecto del universo. Sin embargo, fíjate que también hay que aclarar que todo obrero del Señor, todo siervo del Señor, todo hombre o mujer que tiene grandes inquietudes espirituales, no se debe conformar solamente con la luz que adviene, digamos así, bajo la bendición del Altísimo. Todo ser humano que tiene grandes inquietudes espirituales también debe cultivar las ideas, también debe fomentar su cultura general, debe alimentar su cultura general. En ese sentido, es importante, es indispensable de que exista un equilibrio entre el conocimiento de lo inmanente con lo que es el equilibrio, con el conocimiento del mundo de la forma, ¿verdad? Con lo que es el conocimiento, digamos, meramente intelectual del mundo físico. ¿Por qué? Porque un místico, sin desarrollar su intelecto, sin desarrollar su cultura general, normalmente fracasa en este mundo tridimensional, porque se convierte básicamente en un inadaptado, y no porque sea un delincuente, porque normalmente tergiversamos el significado de las palabras de acuerdo a la cultura, la idiosincrasia, la tergiversamos. Un inadaptado no solamente es un delincuente, o alguien que está infringiendo las leyes, las normas de conducta de una sociedad. Un inadaptado es una persona que, obviamente, como su nombre o la palabra lo indica, que le cuesta adaptarse al mundo que le rodea. Por eso es que tiene que haber un perfecto equilibrio entre el conocimiento intelectual común y silvestre y el conocimiento trascendental, que en este caso viene tocado y de la mano de la luz divina. Porque esto permite al iniciado, esto le permite al místico, esto le permite a aquel hombre, a aquella mujer que está al servicio de Dios, poder comunicarse, poder interactuar, poder llegarle a las personas que de pronto están en ese proceso de despertar espiritual. Entonces, todo ser que tiene cierta iluminación espiritual, repito, de manera, digamos, casi que obligatoria, necesita también desarrollar lo que es la cultura general,
extraordinario si puede tener una formación profesional de esta que dan las diferentes universidades, porque, insisto, le permite tener equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo físico. Fíjense que Platón y Aristóteles definían al intelecto como un ente abstracto. Así en síntesis lo definían ellos, como un ente abstracto que trabaja con el alma y trabaja con el cuerpo. Y esto es absolutamente cierto a la luz de la ciencia gnóstica, de la ciencia iniciática. ¿Por qué? Porque el intelecto es una fracción de nuestra mente, no es nuestra mente, no es la mente, porque la mente es en anatomía oculta o en anatomía espiritual trascendental, la mente es uno de los cuerpos existenciales del ser. Incluso por el estado pecador en el cual vivimos la mayoría de nosotros, los seres humanos, es conocido como uno de los cuerpos de pecado. Y el intelecto es una fracción, es parte de este cuerpo, que también le pertenece a nuestro ser, pero que lamentándolo mucho, como hemos caído en la generación animal, como hemos caído en el error, pues muchas veces, o en la mayoría de los casos, en vez de ser utilizado por el ser, es utilizado por la contraparte de nuestro ser. Y en consecuencia, en vez de estar el intelecto como una fracción de nuestra mente al servicio de la luz, normalmente, o es muy común que lo veamos, así sea sin mala intención, pero puede estar en muchísimos casos al servicio de las tinieblas. Por eso, es una consecuencia de, o esa es una de las consecuencias de no estar despierto totalmente, ¿verdad? De no haber encarnado por completo lo que es nuestra conciencia, de no habernos liberado espiritualmente. Dicen los grandes maestros de la luz que cuando nosotros los seres humanos no tenemos plena posesión de nuestra alma, es decir, cuando nosotros no tenemos plena posesión de nuestra conciencia, cuando no estamos funcionando con la luz del Padre Celestial, es decir, con el Cristo, pues obviamente nosotros pues apenas llegamos a un nivel evolutivo de animales intelectuales. Y lo más terrible de esto, que cuando desde el punto de vista de la verdadera evolución, todavía estamos en un nivel de animales intelectuales, ese intelecto, esa facultad que le pertenece al ser, por no estar dotado de una luz, por no estar dotado, en este caso, por una claridad crística, mejor dijéramos, ¿verdad? Pues lamentándolo mucho, puede estar al servicio del anticristo, al servicio de la bestia, al servicio del error y al servicio del dolor. Fíjese, para el humanoide, es decir, para el ser humano que aún no ha encarnado en su totalidad su alma, el intelecto es solamente, de acuerdo a lo que nos dicen los grandes maestros de la luz, una especie de adorno. ¿Por qué? Porque al vernos privados del mismo, nosotros no pasaríamos de ser animales. Incluso si un ser humano no tiene desarrollado el intelecto, se convierte en un verdadero inútil. Perdone que sea tan duro, pero son las enseñanzas que nos dejó o que nos han dejado los grandes maestros de la luz y las cuales estamos entregando, estamos multiplicando, sin mutilarla, sin en este caso encauzarla a los intereses de absolutamente de ninguna institución. Y ello nos explica, mire, cuando el intelecto del ser humano carece de luz crística, cuando el intelecto del ser humano está privada de la luz de su conciencia y de su alma, pues lamentándolo mucho, pues obviamente está trabajando para las tinieblas. Y peor aún, cuando al ser humano, como especie que forma parte de la naturaleza, se le priva del intelecto, pues no pasaría de ser una criatura inútil. Y por duro que suene, incluso eso nos convierte a nosotros como especie humanoide en verdaderos idiotas, en seres absolutamente indefensos
y prácticamente en simples y vulgares bestias de la naturaleza. De allí la importancia, la trascendencia de que nosotros cultivemos el intelecto. Es más, abriendo un paréntesis, que no aparece, por cierto, de manera literal, como yo lo voy a decir en los libros, por ejemplo, del venerable maestro Samael, o del venerable maestro Laxmi, o del venerable maestro, o de Jorge Adoún. Yo no lo he leído de manera literal, como lo voy a decir ahorita. Pero cuando nosotros los seres humanos, si bien tenemos cierto nivel de intelecto, pero si no lo desarrollamos, si no encarnamos nuestra alma, si no evolucionamos espiritualmente y a la par, si no evolucionamos intelectualmente, nos convertimos en verdaderos muertos vivientes. Nos convertimos en esto que está muy de moda por allí en las películas del cine, en las series de televisión, en las series que pasan incluso a través de las diferentes plataformas del internet. Eso nos llevaría a convertirnos en verdaderos zombies. Literalmente nos convierte en verdaderos zombies, que es un tema que creo que vamos a desarrollar acá en nuestro canal. Porque un ser humano que realmente, repito, no desarrolla el potencial espiritual e intelectual que la naturaleza y la divinidad le ha dotado, pues se convierte en un zombie, en una especie de muerto viviente. En una especie de muerto viviente, pero que puede ser, en este caso, manipulado, que puede ser, sí, eso, programado, que puede ser programado por, entre comillas, las mentes más diabólicas que en este momento existen sobre la faz de la Tierra y que incluso tienen cuerpo físico. Bien, mis apreciadas, mis apreciados, tengamos en cuenta que el intelectualismo, como ya lo venimos diciendo, sin espiritualidad, un intelectualismo que carece de conciencia, un intelectualismo que está privada de la luz de su propia alma, lo único que engendra son bribones. Es decir, seres que por un lado pueden ser unos perezosos, haraganes, vividores, vampiros de sus familias, de las sociedades, etcétera, etcétera. Eso sale del intelectualismo, o esos son los abortos del intelectualismo sin espiritualidad. Pero también cuando hay un intelectualismo sin espiritualidad, engendra a seres humanos que son pícaros, que son vivarachos, que son tramposos, que utilizan esa inteligencia, ese intelecto, esa capacidad de generar ideas, pero para echarle broma, para fregar, como dicen en mi pueblo, a los demás, para engañar, para estafar, para robar, para en este caso simplemente aprovecharse de las demás personas. Y mira que esto es interesante, porque nosotros podemos decir, bueno, entonces si no tiene intelecto, si tiene cierto intelecto y no hay espiritualidad, y cuando estoy hablando de robo, cuando estamos hablando de eso, de ladrones, de estafadores, de mentirosos, de gente engañadora, ¿verdad? De gente que, entonces nosotros quizás en nuestra mente, porque es lo que nos han encasillado, puede venir un vulgar ratero, es decir, un vulgar ladronzuelo o un vulgar choro o una persona que es medio idiota y que, entre comillas, se gana la vida haciendo estupideces o haciendo trampa y viviendo como un vivaracho. No necesariamente. Esa puede ser una descripción, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque sí existen hombres y mujeres con una enorme preparación, entre comillas, intelectual, que se ganan la vida de acuerdo a las ideas, al conocimiento que han adquirido, pero resulta que son unos bribones. Resulta que en el hecho son verdaderos delincuentes, son verdaderos azotes de sus sociedades, son verdaderos azotes
del mundo donde viven. Y les pongo un ejemplo, un hombre o una mujer que de pronto es muy erudito, es muy letrado en el conocimiento del ser humano, como dirían por ahí los cristianos, o algunas sectas cristianas, bueno, que es muy erudito en el conocimiento, digamos, intelectual, mundano, porque tiene X profesión, pero si ese hombre o si esa mujer no tiene temor de Dios, es normal que se convierta en azote de su sociedad. Ejemplo de ello, hemos visto verdaderos políticos o politiqueros, ¿verdad? Que son astutos, que son terriblemente pícaros, que son muy vivos, tienen esa viveza criolla desarrollada en su máximo exponente, pero que en el hecho son unos delincuentes, porque engañan, estafan, roban, realmente saquean a sus pueblos, a sus sociedades. Entonces, este tipo de intelectuales son engendros de la sociedad, engendros que viven y conviven con nosotros, porque no tienen temor de Dios y no tienen ningún tipo de espiritualidad. De pronto habrá uno que otro, qué sé yo, político que tenga principio. No podemos generalizar, pero hemos visto que muchos de los líderes que nosotros vemos ahorita encajan perfectamente dentro de la descripción de lo que es un intelectual sin espiritualidad y en consecuencia se convierten, a pesar de estar vestidos de blanco, en mi pueblo le llaman ladrones de cuello blanco, delincuentes de cuello blanco, pero que desgraciadamente el sistema que ellos mismos gobiernan está hecho a su medida para poder delinquir y para poder realizar toda su fechoría. Pero resulta que cuando estamos hablando de un intelectual sin espiritualidad que se convierte en un bribón, es decir, en un azote para la sociedad, no solamente nos referimos o van a estar enmarcados dentro del campo de la política, pueden estar incluso dentro del campo de la cultura. Dentro del campo de la cultura hay muchos bribones, hay muchos pseudos intelectuales que precisamente por carecer del temor a Dios, dice en la Sagrada Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por carecer de todo tipo de espiritualidad son azotes. Y ese tipo de azotes que tienen no solamente un pregrado, tienen posgrado, maestría, PhD, este tipo de pseudos intelectuales, en este caso más bien diríamos este tipo de, como dice el venerable maestro Samael, este tipo de ratones de biblioteca que han acumulado muchísimos libros dentro de sí mismos, se lo han devorado, ¿verdad? Y están dentro de sí, y aparte de eso tienen el respaldo del sistema y de la sociedad, también se convierten en azotes de la misma, porque estos tipos de intelectuales sin espiritualidad son los que de pronto, gracias a su formación, gracias a su cultura, son los que hacen los malabares, las acrobacias mentales, intelectuales, dicen ellos que morales, etcétera, etcétera, para poder justificar el aborto, es decir, el asesinato de una criatura que está gestándose en el vientre de una dama. Sé que es un tema polémico, pero una cosa es el control de la concepción y otra muy diferente es el control de la natalidad, porque todo control de natalidad es un tipo vulgar de asesinato y de crimen, así tenga el respaldo de las leyes del hombre. Este tipo de intelectuales, ¿verdad?, que se convierten en azotes para la humanidad, son los que gracias a su conocimiento te crean, por ejemplo, armas atómicas, que por cierto, el que la creó se arrepintió. Después que creó la arma atómica, se arrepintió de haberla creado. Y ahí sí buscó de Dios, porque vio que todo su intelecto, ¿verdad?, toda su brillantez, entre comillas, al final se sintetizó en la creación de armas espantosamente infernales y diabólicas que para lo único que sirven es para destruir a los seres humanos. Muchos de esos intelectuales que no tienen una pizca de luz divina celestial en su conciencia, pues utilizan ese tipo de intelecto para
justificar los más espantosos crímenes económicos, porque gracias a ese conocimiento hambrean no solamente a sociedades, a países enteros, y esos son criminales, son delincuentes, pero que poseen el poder económico, ¿verdad?, para poner de rodilla a otros sinvergüenzas que se denominan políticos. En fin, podríamos pasar todo este rato, podríamos pasar horas describiendo a un sinnúmero de personajes que viven en la política, que viven en el mundo de la finanza, en el mundo social, en el mundo cultural, en el mundo de la salud, en todos los aspectos del ámbito de la vida humana. Hay este tipo de engendros, este tipo, perdonen que lo diga con esta palabra, que ellos se ufanan, se vanaglorian, tienen aquellas ínfulas de megalomanía porque se creen muy intelectuales, pero son verdaderas bestias humanas, son abortos de la naturaleza, que lo único que hacen es hacerle daño a tus hijos, a tu sangre, a tu descendencia y a toda la descendencia humana. ¿Y sabes por qué? Porque cultivaron hasta la enésima potencia el intelectualismo, pero sin la presencia de Dios, sin la presencia de sus propias almas, de su propia conciencia, sin la presencia de la luz más trascendental. Entonces, pilas con esto. No te sientas mal si usted es un ciudadano común y corriente y no eres llamado intelectual, porque te aseguro que dentro de ti hay más luz, hay más conciencia, hay más alma que dentro de estos falsos intelectuales, que son ellos los que han impuesto muchos conceptos sobre lo que es el intelecto, sobre lo que es la intelectualidad, precisamente para esclavizarte a ti, para pisotear a tus hijos y a toda tu descendencia. Entonces no te sientas mal por eso, porque el intelecto y la intelectualidad es un don natural en todo ser humano. La gran diferencia es que algunos lo utilizan o lo utilizamos para el servicio de la luz crística y otros lo utilizan para el servicio del anticristo, de la bestia, de la falsa ciencia. Entonces, de ahí a que sea muy cierto de que los bribones son exactamente la imagen de Satanás, son la imagen de los demonios, son la imagen del anticristo, son la imagen de la peor y más hedionda bestia infernal sobre la faz de la tierra. Mis respetadas amigas, mis respetados amigos, comprendamos también que el intelecto puesto al servicio, a todas estas debemos entender, debemos comprender que el intelecto, cuando está puesto al servicio del mal, cuando está puesto al servicio de la bestia, inevitablemente resulta satánico, resulta infernal, resulta demoníaco y absolutamente perjudicial y criminal para la especie humana. Ahora bien, que quede claro que el intelecto sí es necesario, es indispensable, pero cuando el mismo es usado en equilibrio. Por un lado, desarrollando las ciencias, las artes que nos permiten evolucionar en el plano físico, pero de la mano y de la par con el desarrollo de la luz y del intelecto espiritual que nos permite estar en armonía con la naturaleza, con la creación, con Dios, con nuestras almas y con nosotros mismos. Entonces, sin espiritualidad, ya nosotros sabemos que el resultado es un intelecto terrible y espantosamente maligno. Como siempre, mis apreciadas, mis apreciados, infinitas gracias por llegar hasta el final de nuestras enseñanzas. Una vez más te invitamos a que nos regales un like y si no te has suscrito a nuestro canal, que te suscribas al mismo, ¿verdad? Que active la campanita de notificación, que nos ayudes en nuestra misión, compartiendo estos videos con tus seres queridos, porque eso no solamente es gratificante desde el punto de vista humano, sino que lo más trascendente es la misión que nosotros tenemos, tratar de llegarle con estas humildes enseñanzas a la mayoría de personas que sean posible. Como siempre, también me despido de todos ustedes, rogando, implorando al Padre Celestial, perdón,
que derrame toda su gracia y toda su bendición en ti y en toda tu familia. Muchísimas gracias.